Buenos días chicos, bienvenidos a otra clase de Biología General. Como continuación de la clase de organelos celulares vamos a ver la segunda parte en la cual vamos a determinar la estructura y las funciones de otros organelos celulares de la célula eucariota. Tenemos las mitocondrias, los plastidios, cloroplastos, sistema vacuolar, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, aparato de Golgi, lisosomas y peroxisomas. En esta clase nos vamos a concentrar en dos organelos principales. Tenemos la mitocondria y los plastidios, que dentro de estos plastidios vamos a encontrar a los denominados cloroplastos. En estos tres o en estas tres estructuras nos vamos a concentrar en esta clase. Posteriormente, en la siguiente clase vamos a poder ver los demás organelos celulares. Las competencias que vamos a desarrollar en esta clase es que ustedes aprendan a identificar las estructuras como son las mitocondrias y los cloroplastos, ambas las cuales se encontraban dentro de la explicación de la teoría endosimbiótica, en la cual explicaba cómo las células eucariotas se formaron, o las células de mayor tamaño con organelos como las mitocondrias y cloroplastos se formaron debido a la incorporación de organismos procariotas, y estas conservan algunas características que las vamos a ver más adelante de organismos o de células procariotas. Van a comprender la función de cada uno de estos organelos en los procesos metabólicos celulares. Vamos a comenzar con el tema de las mitocondrias. Algunas de las generalidades de este organelo son orgánulos celulares rodeados por dos membranas. Acá vamos a poder ver que estas mitocondrias se encuentran en el interior del citoplasma de la célula y van a estar rodeadas de dos membranas. Vamos a ver esos detalles más adelante, cómo se ubican esas membranas dentro de cada una de las mitocondrias. Tiene una membrana interna que se pliega para formar crestas, que son estas que vemos acá. Este tipo de zigzag que podemos ver acá es gracias a la membrana interna que se ha plegado para formar esta estructura de esa forma, y rodea a la matriz mitocondrial, que ya vamos a ver los detalles de esas estructuras. Está presente únicamente en las células eucariotas. Entonces, si les pregunto si las mitocondrias están presentes en las células procariotas, es falso. Entonces, si está presente en las células eucariotas, lo vamos a encontrar tanto en los protozoarios, lo vamos a encontrar tanto también en los hongos, en las células vegetales y en las células animales. Ocupa hasta el 20% del volumen de la célula. Acá tenemos una micrografía en la que podemos ver las características de una mitocondria. Podemos ver estos pliegues que ya le estábamos viendo, que se denominan crestas o crestas mitocondriales, que son estos que podemos ver acá, que se dan gracias al enrollamiento o al plegamiento de una de las membranas de la mitocondria. Cuando hablamos de los porcentajes o del volumen celular, veamos, para entender esto, veamos un ejemplo. Acá tenemos un cuadrito de un libro en el cual tenemos el volumen relativo que ocupa por los principales organelos de la célula de un hígado. En este caso, cada una de esas células es un hepatocito, ¿verdad? Tenemos que en el compartimiento intracelular vamos a encontrar el citosol, mitocondria, retículos endoplasmáticos, núcleo, complejo de Golgi, entre otros organelos. Ahora, acá vemos el porcentaje total del volumen celular que ocupa cada uno de estos. El citosol es el que más porcentaje ocupa, que es la parte líquida, ¿no? Tenemos la parte líquida y toda la parte del citoesqueleto, que ya lo habíamos visto en la clase anterior. Tenemos que ocupa cerca de un 54% del volumen interno, mientras que las mitocondrias son el segundo estructura o el segundo organelo en este caso, que ocupa un gran porcentaje del volumen interno de la célula. Veamos que tiene cerca de un 22% de representación dentro del citoplasma de un hepatocito. Ahora, dependiendo de la célula, así va a ser la cantidad de mitocondrias que ésta posea y la ubicación de estas mitocondrias. Ya vamos a ver ese detalle más adelante. La cantidad por célula, el citosol, obviamente, al ser una sola estructura líquida y toda la parte del citoesqueleto es una única, una cantidad nada más, solo se coloca como uno. Mientras que las mitocondrias
hay una gran cantidad y como les digo, dependiendo de la célula que estemos hablando, así va a ser la cantidad de mitocondrias que posea esta. Entonces, en estas células de los hepatocitos, que son células que necesitan relativamente algo de energía, van a tener cerca de 1700 mitocondrias por cada célula. Y así, cada uno de estos. Retículos endoplasmáticos, por eso, por ejemplo, es solo es uno. Núcleo, obviamente, solo es uno. Este complejo de Golgi tenemos uno. Los peroxisomas hay cerca de 400, pero en cantidad numérica tenemos una mayor cantidad de mitocondrias. Y obviamente estas representan un mayor volumen, siendo el 22% del volumen total de la célula. En cuanto al origen, podemos mencionar, y habíamos hablado anteriormente de esto, de la teoría endosimbiótica, en la cual se hablaba de cómo se generaron las células eucariotas animales y las células eucariotas vegetales. Respectivamente, una solo adquirió las mitocondrias y otra adquirió tanto mitocondrias como cloroplastos. En este caso vamos a decir que se cree que la mitocondria surgió a partir de la incorporación de organismos unicelulares dentro de otros organismos del mismo tipo hace millones de años. Es decir, habíamos mencionado que un organismo unicelular de mayor tamaño, posiblemente una arquea, vino e ingirió a otra célula de menor tamaño, que también era un procariota, en este caso podría haber sido una bacteria, y no una arqueobacteria, la ingirió y éstas comenzaron a tener un proceso de simbiosis. Entonces dice que se estableció una simbiosis o endosimbiosis que a través del proceso evolutivo se ha hecho muy dependiente una de otra. Entonces, lo que tenemos es que cuando ya hablamos de dependencia significa que la simbiosis se ha hecho a tal grado de que una célula no podría vivir sin sus respectivas mitocondrias. De igual forma, las células vegetales sin los cloroplastos sería bastante difícil que pudieran subsistir. ¿Por qué? Porque ya se hizo una dependencia de una con la otra. Una célula brinda refugio, protección y alimento y la otra brinda energía. En este caso, la célula de mayor tamaño va a brindar refugio, protección y alimento, mientras que la célula procariota de menor tamaño iba a brindar energía en forma de ATP. Posteriormente, estas se fueron especializando hasta presentar las características actuales de las células eucariotas, en las células eucariotas. Evidencias para la teoría endosimbiótica tenemos varias. Podemos mencionar las similitudes fisiológicas y bioquímicas entre las mitocondrias y las bacterias. De igual forma tenemos el tamaño. Las bacterias tienden a ser generalmente de menor tamaño que las células eucariotas. Por lo tanto, se parecen en tamaño con las mitocondrias. Y el tipo de ADN que poseen las mitocondrias es un tipo de ADN circular que presenta relativamente pocas diferencias con relación al ADN de tipo bacteriano, que también es de tipo circular. Entonces, esas son como algunas evidencias de esta teoría endosimbiótica en la que se generaron las mitocondrias. Continuando con el origen, vamos a hablar de la biogénesis mitocondrial, es decir, cómo se genera esta en los diferentes organismos. Tenemos que la biogénesis mitocondrial es el desarrollo de las mitocondrias en cada uno de los organismos. Estas mitocondrias son capaces de desarrollar diferentes procesos y que vamos a ver a continuación. Son capaces de transportarse, de fusionarse, de dividirse dentro de la célula. La fusión mitocondrial corresponde a que dos mitocondrias se pueden unir para formar una sola. Pueden producir más eficientemente ATP al ser una mitocondria de mayor tamaño. Tenemos la fisión mitocondrial, la cual es el proceso por el cual una mitocondria de mayor tamaño se divide para formar nuevas mitocondrias. Generalmente esto permite hacer mitocondrias pequeñas para espacios pequeños. Acá, por ejemplo, tenemos una célula neuronal en la que vemos que todos estos anaranjados son diferentes mitocondrias. Estas se van a ubicar especialmente en las dendritas o en las partes más externas
de la mitocondria porque van a estar de la neurona, que van a estar involucradas en la generación de la energía, ¿no? Y se van a ubicar también en este axón, en la parte larga y en la parte donde se van a generar o a liberar todos los neurotransmisores al generar los diferentes impulsos nerviosos. Entonces, estas estructuras de acá tienden a ser bastante pequeñas, entonces las mitocondrias que son de gran tamaño no alcanzan a ubicarse en estas porciones o en porciones pequeñas alrededor de toda la célula, lo que significa que van a tener que dividirse para poder ubicar mitocondrias de menor tamaño pero una mayor cantidad en estas partes en donde son necesarias. Por eso es importante el proceso de fisión mitocondrial. También tenemos que durante las mitocondrias, al detectar material genético erróneo o material genético malo durante el proceso de fisión mitocondrial, pueden sufrir un proceso denominado mitofagia, en el cual las dos mitocondrias que se han generado a partir de una mitocondria grande a partir del proceso de fisión mitocondrial, una va a quedar con el material genético adecuado o el material genético en buen estado y la otra va a quedar con un material genético en mal estado. Lo que va a suceder es que se va a generar un autofagosoma en el cual van a haber enzimas que van a ayudar a digerir esta mitocondria para poder ser reciclada y utilizar todos los elementos que ésta posee para poder generar otras biomoléculas o otros elementos o organelos en el interior de la célula. Entonces también para ese tipo de reparaciones son reparaciones en cuanto al ADN mitocondrial o al desarrollo de las mitocondrias. Hasta para eso es importante la fisión mitocondrial. Tenemos el transporte, que es el movimiento de las mitocondrias dependiendo de los sitios donde se necesite mayor gasto energético. Entonces las mitocondrias se van a mover, como veíamos acá, a través de las diferentes partes de la célula para poder llegar a la mayor cantidad de lugares donde sea necesaria la energía, y ahí se van a ubicar esas mitocondrias a través del proceso de transporte. Acá tenemos otra imagen en la que podemos ver la fusión mitocondrial, es decir, una mitocondria, otra mitocondria, vienen, hacen un intercambio genético y al mismo tiempo se van uniendo hasta generar una mitocondria formada por la fisión de dos mitocondrias preexistentes. Entonces tenemos esa fusión y tenemos la fisión, que es que una mitocondria grande viene y se divide en dos mitocondrias más pequeñas. En cuanto al transporte, tenemos la formación de nanotúbulos entre las células. Por ejemplo, acá tenemos una mitocondria sana y acá tenemos mitocondrias dañadas. Tenemos dos células, una célula normal y una célula dañada. Estas investigaciones han sido relativamente recientes, en la que se ha logrado determinar de que una célula normal puede transferir a través de estos nanotúbulos, que son aquí se está generando otro, tenemos este de aquí y posiblemente aquí se pueda generar otro. A través de esos nanotúbulos se va a dar el intercambio de mitocondrias entre una célula sana y una célula dañada. Lo que va a significar es que esta célula de acá tiene que duplicar la cantidad de mitocondrias o aumentar su cantidad para poder transferirlas a la mitocondria dañada. Luego, esta va a tener que reducir o eliminar sus mitocondrias dañadas para poder evitar que éstas sigan trabajando de forma defectuosa, de forma dañina. Entonces ese es un tipo de transporte que se da o de tipo de movimiento de intercambio de mitocondrias entre una célula y otra. Tenemos la formación de vesículas con mitocondrias. En este caso tenemos una neurona dañada y tenemos los denominados astrocitos. Estos lo que están haciendo es que, veamos acá, tenemos las mitocondrias del astrocito sano viajando en vesículas. Entonces este astrocito está mandando en forma de bolitas, digamos, con parte del citoplasma, diferente cantidad de mitocondrias que van a desplazarse y van a llegar hasta la neurona que está dañada, una neurona que posiblemente tiene mitocondrias en mal estado.
Tenemos las mitocondrias sanas entrando a la neurona dañada. Las mitocondrias dañadas en vesículas para ser eliminadas en los astrocitos sanos. Entonces, estas mitocondrias dañadas, en este caso, son enviadas hacia este otro astrocito, el cual va a eliminarlas o va a digerirlas y va a volver a reutilizar los elementos que sean reutilizables dentro de esas que estén en las mitocondrias, ¿no? Entonces, estos tipos de transporte también se pueden dar o tipos de movimientos de mitocondrias entre diferentes tipos de células. ¿Cuál es la función de las mitocondrias? La función que es el lugar en el que ocurre la mayoría de las reacciones de la respiración celular. Hay pasos o hay etapas de la respiración celular que se dan afuera de la mitocondria. Esta respiración celular es la transformación de la energía de la glucosa o de lípidos en energía química en forma de ATP, que es el adenosintrifosfato del que ya hemos hablado. El ATP se produce por distintos mecanismos importantes, entre los que podemos mencionar la fosforilación oxidativa y la beta-oxidación de los ácidos grasos. Todas estas etapas no las vamos a ver ahorita, las vamos a ver en su momento cuando hablemos del metabolismo celular. Ahí vamos a hablar del ciclo de Krebs, de estos procesos de glicólisis, etc. Entonces, ahorita solo quiero que entiendan que una de las funciones o la función principal de la mitocondria es la generación de energía química en forma de ATP. Esta energía se da en las diferentes estructuras que tiene la mitocondria. La glucosa entra a la célula, pasa por los procesos de glicólisis, se generan las diferentes moléculas de piruvato, etc. Se da la cadena transportadora de electrones hasta generarnos como producto el ATP. No necesito que se aprendan todos los pasos ahorita porque, insisto, lo vamos a ver más adelante. Ahorita lo que tenemos que ver es qué es lo que se necesita durante el proceso de respiración celular para poder obtener ATP. Acá tenemos la formulita en la que podemos ver que lo único, bueno, así de forma simple, lo que se ubica, lo que se necesita es la glucosa y el oxígeno. Se da el proceso de respiración celular en el que vamos a tener CO2, agua y ATP como producto de la moneda energética, como producto para para la energía de la célula. Entonces vamos a tener esta molécula de ATP. Al final vamos a tener más moléculas, pero vamos a obtener en sí ATP al final de la respiración celular. Y vamos a ocupar como bases oxígeno y glucosa. La estructura de las mitocondrias, esta que podemos ver acá, poseen dos membranas lipídicas que se separan en cuatro compartimientos distintos. Tenemos la membrana externa, que es la parte que va a estar en contacto directo con el citoplasma. Acá podemos ver membrana mitocondrial externa, es la parte más superficial. Luego tenemos la membrana interna, que forma muchos pliegues y forman numerosas ondulaciones o crestas importantes para la producción de energía. La membrana mitocondrial interna entonces es esta que tenemos acá, que genera este tipo de plegamientos y que nos genera lo que habíamos denominado las crestas mitocondriales. Tenemos el espacio intermembrana, lo vamos a ver acá. Espacio intermembrana es el espacio que se ubica entre la membrana externa y la membrana interna. Es esto que podemos ver acá. Toda esta parte de acá es el espacio intermembrana. Y la matriz mitocondrial es el espacio que se encuentra entre las crestas y está en contacto únicamente con la membrana interna. En cambio, el espacio intermembrana está en contacto con la membrana externa y la interna, pero la matriz mitocondrial solo está en contacto con la membrana interna. En esta matriz mitocondrial vamos a encontrar también el ADN mitocondrial, que codifica para 13 polipéptidos, 22 ARN de transferencia y 2 ARN ribosomales en humanos. Acá podemos ver otra imagen. Tenemos la membrana externa, la membrana interna, que es esta café que tenemos acá, que genera los pliegues. Tenemos la matriz, que es el líquido, el espacio que se va a ubicar en el interior de la membrana interna. Tenemos un conjunto de ribosomas que van a estar encargados de la realización de las de la creación
de proteínas y enzimas específicas para la mitocondria. Así como la mitocondria, los cloroplastos también van a tener ese tipo de ribosomas. Estos organelos generalmente sintetizan sus proteínas, la mayor cantidad de sus proteínas y sus enzimas para realizar las funciones que se desarrollan. Es decir, la mitocondria va a crear sus propias proteínas y enzimas para realizar el proceso de respiración celular. Los cloroplastos ya vamos a ver qué es lo que van a crear también más adelante. Tenemos el espacio intermembrana entre las dos membranas. Tenemos diferentes tipos de gránulos, como estos que tenemos acá, que están encargados de realizar diferentes funciones en el interior. No las vamos a detallar ahorita, como les digo, las vamos a ver más a detalle cuando hablemos de metabolismo. Entonces, esta es la estructura principal. El ADN de estos organelos es de tipo circular, similar al de las bacterias. Y como les había dicho, los genes que se encuentran en estos ADN son los que van a ayudar a poder generar los diferentes tipos de polipéptidos, ARN de transferencia, ARN ribosomales, para la creación de proteínas y enzimas en el interior de los organelos. Acá tenemos más a detalle esto del genoma mitocondrial. El ADN mitocondrial se denomina ADMMT, así en chiquito. Entonces, cuando yo les coloque esto en una pregunta o en alguna presentación, estamos refiriéndonos al ADN de tipo mitocondrial. El material genético es muy conservado en las distintas especies de mamíferos. Es un ADN de tipo circular de doble cadena. Contiene aproximadamente 16.500 pares de base. Aquí hay un poco de discrepancia dependiendo del autor, pero ronda los 15.000 a 16.000 pares de bases. Solo conserva los genes indispensables para la síntesis de proteínas de la respiración celular. Perdón, acá está repetido. Entonces, es lo que les mencionaba, los genes de este tipo de ADN se han quedado únicamente los que van a ayudar a ese proceso, al proceso de respiración celular. ¿Por qué? Porque eh, es la función que este organelo va a desarrollar dentro de la célula. Por lo tanto, no necesita tener otros tipos de genes que le permitan movilizarse, que le permitan capturar alimento, que le permitan hacer otras cosas como en las células procariotas. ¿Por qué? Porque no las necesita. Entonces se ha quedado únicamente con los genes que le van a permitir realizar su función en el interior de la célula. El ADN nuclear, veamos una comparación entre ambos tipos de ADN. Tenemos el ADN nuclear de una célula eucariota y el ADN mitocondrial. Tenemos que este ADN nuclear genera aproximadamente 3.000 millones de pares de bases, a diferencia de este que habíamos mencionado, cerca de 16.000 pares de bases. Tiene 23 moléculas distintas, este solo tiene una molécula. Tiene 2 por 23 copias en el núcleo. Este tiene de 2 a 10 copias en la mitocondria. Tenemos que este tiene una herencia biparental, es decir, el ADN nuclear se va a mezclar con el ADN de otra célula durante el proceso de fecundación, por ejemplo el espermatozoide y el óvulo. Se mezclan los dos tipos de ADN para generarnos un individuo, ¿no? Que va a tener ya la mezcla de ambos tipos de ADN nuclear. Sin embargo, el ADN mitocondrial es de tipo de herencia materna. ¿Por qué? Porque únicamente la madre provee de las mitocondrias a los descendientes. Los padres no proveen de las mitocondrias, aunque puede haber alguna que se vaya por ahí, pero generalmente es la madre la que provee de la mayor cantidad de mitocondrias. Este, el ADN nuclear es polimórfico, este es muy polimórfico y tiene para la generación de 20 a 25.000 proteínas y este solo 13 proteínas. Entonces ahí podemos ver algunas de las diferencias entre ambos tipos de ADN. Como siempre, me gusta colocarles algunos organismos que son excepciones a las aseveraciones que se hacen en la mayoría de textos. En este caso les traigo estos dos.
Tenemos que las mitocondrias están casi en todas las células eucariotas. Actualmente se consideran dos organismos que carecen de dichos organelos a pesar de que son células eucariotas. Estos organismos son los denominados arqueozoos, que se definen como eucariotas que no poseen mitocondrias. Acá tenemos a este ejemplo, los pelo, Pelomyxa palustris. Este es un organismo acuático que carece de mitocondrias. Esta habita en lugares generalmente con falta de oxígeno, entonces no puede obtener este elemento para poder generar el proceso de respiración celular, pero está adaptado a poder sobrevivir realizando diferentes tipos de intercambio de sustancias con el medio y poder vivir incluso sin el proceso del que se realiza en las mitocondrias. Lo mismo sucede con los monocercomonoides, que son otros organismos que viven en ambientes anóxicos y que no necesitan en sí las mitocondrias para poder sobrevivir. Esto llegó realmente a consternar a muchos científicos cuando fueron descubiertos estos organismos. ¿Por qué? Porque una de las características propias que se cree de las células eucariotas es la presencia de las mitocondrias. Sin embargo, al llegar a descubrir estos organismos y determinar de que son células eucariotas, presentan núcleos, presentan membranas celulares, presentan organelos con dobles membranas o con membranas un poco más complejas que tienen diferente cantidad de organelos en su interior, pero que carecen de mitocondrias, hace un poco de ruido al momento de poder generalizar una regla para poder definir a las eucariotas, a las células eucariotas. Entonces, estas son dos excepciones a las aseveraciones, en las que podemos ver dos organismos que no necesitan las mitocondrias para poder sobrevivir. Otra de las células que no necesita mitocondrias para poder realizar sus funciones son los glóbulos rojos o los eritrocitos, de los que ya hemos hablado anteriormente. Estos carecen de mitocondrias. ¿Por qué? Porque esto evita que utilicen el oxígeno transportado. Recordemos que la función de este es llevar oxígeno desde los pulmones hasta el resto del cuerpo, lo que significa es que han perdido la mayor cantidad de organelos para poder llevar la mayor cantidad de oxígeno posible. Carecen incluso de núcleo. Bueno, estos también carecen de las mitocondrias para eso, para evitar que utilicen el oxígeno que transportan para poder realizar ATP o energía. No es necesario que éstas lo realicen, entonces no van a tener mitocondrias. Al carecer de diferentes organelos, pueden movilizar mayor cantidad de oxígeno a las células. Les mencioné que las mitocondrias son de origen materno en el caso de los humanos. Por ejemplo, lo que tenemos acá son los óvulos y tenemos los espermatozoides. Un óvulo va a tener mitocondrias, núcleo y sus diferentes organelos, mientras que un espermatozoide va a tener el núcleo en la parte de la zona de la cabeza del espermatozoide. En la parte del segmento intermedio va a poseer las mitocondrias y en la cola va a poseer el flagelo, ¿no? Acá tenemos la vaina de la cola, el flagelo y en el segmento intermedio las mitocondrias. ¿Qué sucede acá? Tenemos que el espermatozoide necesita una gran cantidad de energía para poder movilizarse a través del medio acuoso y llegar a fertilizar el óvulo. Entonces, la movilización de ese flagelo va a requerir un gran gasto de energía. Ese gasto de energía va a ser proveído por las mitocondrias del segmento intermedio. Pero lo que sucede es que cuando el espermatozoide llega al óvulo, este comienza a penetrar el óvulo, pero cuando ya ha ingresado el núcleo, la parte de la cabeza, los centriolos que se ubican entre la parte de la cabeza y el segmento intermedio van a generar la rotura de esta parte. Entonces las mitocondrias van a quedar afuera del óvulo, no van a poder entrar al óvulo. Otra de las características bastante importantes acá es de resaltar que una de las células que tiene mayor cantidad de mitocondrias en el cuerpo humano es el óvulo. ¿Por qué? Porque este va a necesitar una gran cantidad de energía, va a gastar una gran cantidad de energía
para poder realizar todas las múltiples divisiones celulares que se van a dar dentro de esa célula al ser fecundada para poder generar a un nuevo individuo. Se creía anteriormente de que las mitocondrias eran abundantes, eran más abundantes en los músculos o en células que necesitan así grandes gastos de energía, pero se obviaba la parte del óvulo, que en sí va a necesitar mucha más energía porque tiene que generar a todo un nuevo individuo. Entonces, una característica de las mitocondrias es que se encuentran en mayor abundancia dentro de estos óvulos. Ahora vamos a pasar con el tema de los plastidios. En cuanto a las mitocondrias, si tienen alguna duda, la pueden hacer al foro de discusión o la pueden guardar y la hacen el día de la presentación de la siguiente clase. Vamos a pasar con el tema de los plastidios. Los plastidios son orgánulos celulares eucarióticos propios de las células vegetales y de las algas. Son organelos capaces de diferenciarse dependiendo de las condiciones. Entonces lo que vamos a tener son algunos organelos que no están definidos qué van a hacer, sino que al presentarse las diferentes condiciones ambientales a las que estén expuestos esos organelos, así se van a diferenciar. Si se exponen a la luz, se van a hacer cloroplastos. Si no se exponen a la luz, se van a hacer algún tipo de leucoplastos o otros plastos para almacenamiento, que vamos a ver más adelante. Existen diferentes tipos de plastidios. Vamos a tener los que tienen pigmentos fotosintéticos activos, los que tienen pigmentos fotosintéticos inactivos y los incoloros o inactivos. Generalmente los cloroplastos los cloroplastos se encuentran en las hojas como estas de acá. Vamos a encontrar diferentes tipos de plastidios en las algas también, habíamos mencionado acá, y en algunas algas como en el caso de la eulena, que también ya le hemos visto que no necesariamente genera sus propios cloroplastos, pero sí puede ingerirlos y puede utilizarlos para poder generar fotosíntesis. El proceso de diferenciación de estos cloroplastos va a depender, como les decía, de las condiciones del medio. Es así que vamos a tener al inicio del desarrollo de una célula, vamos a tener a los denominados proplastos. Estos proplastos son plastidios jóvenes e inmaduros, a partir de los cuales se pueden diferenciar todos los plastidios. Es propio de las células embrionarias vegetales. Entonces vamos a tener estos proplastos que no se sabe qué van a hacer. Dependiendo de las condiciones, puede ser que necesiten un estímulo para poder activarse y poder diferenciarse. Es así que si este proplasto sigue creciendo y llega a esta etapa de madurez, pero no es expuesto a ninguna condición ambiental, entonces este se va a denominar etioplasto, que ya es un tipo de plastidio maduro, pero sin diferenciación todavía. Si este proplasto o este etioplasto es expuesto a la luz, vamos a tener un denominado cloroplastos y también vamos a tener los cromoplastos. Si estos no son expuestos a la luz, vamos a tener los leucoplastos. Y dentro de los leucoplastos vamos a tener amiloplastos, estatolitos, oleoplastos y proteinoplastos, que van a almacenar diferentes sustancias, como lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. El primero vamos a enfocarnos en los leucoplastos, que son los que generan algún tipo de almacenamiento. Tenemos que estos son organelos de reserva, es decir, almacenan sustancias. Tenemos los amiloplastos que almacenan gránulos de almidón, como estos que podemos ver acá y acá. Esta es una micrografía electrónica en la que podemos ver todas estas burbujitas. Son plastidios, en este caso son leucoplastos, pero como están almacenando gránulos de almidón, se denominan amiloplastos. Si los teñimos en el laboratorio, cuando se hace con la papa, por ejemplo, en el laboratorio hay una actividad dentro de las diferentes prácticas que se desarrollan, en la cual se coloca un trozo, una porción deshecha de papa y se agrega un reactivo. Estos amiloplastos se van a teñir y se van a poder observar de esta forma al microscopio. Entonces, estas son sustancias, son organelos de almacenamiento de almidones. Los oleoplastos son denominados también lipoplastos,
que almacenan aceites y grasas. También tenemos los proteinoplastos. Estos son encargados de almacenamiento de cristales o filamentos de proteínas. Tienen un potencial uso taxonómico. Todos estos acá los podemos ver y son relativamente similares a los de los leucoplastos o amiloplastos o los lipoplastos. Sin embargo, dependiendo del tipo de reactivo que estemos agregando, así se van a teñir. Por ejemplo, si lo que le agregamos es algún tipo de lugol como en estas células para ver si se tiñen, y si se tiñen vamos a estar en presencia de una célula con amiloplastos. Pero si no se tiñen, entonces hay que usar otro reactivo para ver si están almacenando grasas o están almacenando proteínas. Y tenemos también los denominados estatolitos. Estos son orgánulos capaces de movilizarse en el interior de la célula en respuesta ¿a qué? A la gravedad. Generalmente almacenan almidón, es decir, son amiloplastos. Por eso lo veíamos anteriormente en la diapositiva en la que podíamos ver que estaban abajo en el esquema, estaban abajo de los amiloplastos. ¿Por qué? Porque almacenan almidón, pero la función de estos es generalmente respuesta ante la gravedad. Lo vamos a encontrar en gran abundancia en las raíces. Recordemos que las raíces de las plantas van o intentan ir en la mayoría de sus casos en contra, bueno, a favor de la gravedad, van hacia abajo, que ayuda a que estas raíces o que estas estructuras de las plantas vayan hacia abajo hacia abajo en la tierra. Van a ayudar mucho estos denominados estatolitos. Acá vemos el núcleo de la célula y vemos estas partes más oscuras, estos, que son gránulos de amiloplastos que se ubican en la parte baja de la célula. ¿Por qué? Porque responden a la gravedad. Entonces van a hacer que ésta se vaya extendiendo hacia abajo. Entonces, ¿qué ayuda a que la raíz vaya penetrando hacia abajo en la tierra? Generalmente son estos estatolitos que se encuentran acá, los podemos ver. Se encuentran acumulados en la parte baja de las células. ¿Qué? ¿Por qué? Porque han respondido a la gravedad. Tenemos los etioplastos que les había mencionado, que también lo pueden ir a ver al esquema, que son los cloroplastos que no han sido expuestos a la luz. La diferencia con los protoplastos es que estos ya no se encuentran en una etapa juvenil. Los cloroplastos que permanecen mucho tiempo en la oscuridad generan de igual forma etioplastos. Entonces, lo que tenemos es que un cloroplasto, aunque ya esté diferenciado, o puede ser un cloroplasto que ya esté diferenciado, que ya va a realizar fotosíntesis, pero después pasa demasiado tiempo en la oscuridad, va a generarnos un etioplasto, que va a ser un plastidio que no tiene una diferenciación. Son incoloros ya que carecen de pigmentos fotosintéticos. Estos se diferencian en cloroplastos al ser expuestos a la luz solar. Luego tenemos a los denominados cromoplastos. Estos son orgánulos propios de las células vegetales. Almacenan los pigmentos que generan diferentes tipos de coloración en las flores, frutos, tallos y en todas las estructuras de las plantas. Podemos identificar diferentes tipos como pueden ser los carotenos que generan el color amarillo o anaranjado, licopenos con color rojo, las antófilas color amarillo también. Los cloroplastos sintetizan la clorofila y tienen el color verde. Son indicadores de la madurez de las frutas. Acá podemos ver en el guineo, por ejemplo, que comienzan con color verde y van amarillentándose a medida va madurando el fruto. De igual forma, lo mismo pasa con tomates, manzanas y otros tipos de frutos. Dentro de los cromoplastos, el que nos interesa para poder desglosar y aprender un poquito de él son los cloroplastos. En cuanto a las generalidades, tenemos que estos son característicos de las plantas y de las algas. Poseen clorofila para poder realizar la fotosíntesis. Son organelos grandes de 5 a 10 micras y presentan una doble membrana como en el caso de las mitocondrias. Pero ya vamos a ver que estas tienen también otro sistema de membranas que se denominan tilacoides, que son característicos de este organelo. Poseen su propio
poseen su propio genoma circular, principal evidencia de la teoría endosimbiótica, como lo mencionábamos en el caso de las mitocondrias. Generalmente se ubican en las hojas de las plantas, aunque dependiendo del tipo de planta pueden ubicarse en el tallo también. En el fruto no vamos a encontrar, por ejemplo, cloroplastos que realicen la fotosíntesis. Si vemos un corte de una hoja o de algunas células vegetales, como pueden ser células también de algas, en el caso de las algas o de las plantas acuáticas, vamos a ver bastante fácilmente estos detalles donde podemos ver grandes cantidades de cloroplastos de color verde. En la teoría endosimbiótica también se habla del origen de los cloroplastos. Similar al de las mitocondrias, se originaron por un proceso de endosimbiosis entre un huésped y una bacteria, en este caso fotosintética ancestral. Se estima que este primer organismo fotosintético se generó hace 1000 millones de años. Su ADN es de tipo circular, es muy similar al de las células procariotas, pero posee algunas características propias de las células eucariotas. Su herencia, al igual que las mitocondrias, es de tipo uniparental, es decir, no hay intercambio genético para poder pasarlo a las siguientes generaciones. Acá tenemos una imagen en la que tenemos una célula grande, una mitocondria, y la ingiere y esta comienza a generar ATP y esta comienza a alimentarse de eso y a proveerle seguridad a la mitocondria. Lo mismo sucedió con los cloroplastos, o se estima que sucedió con esta teoría endosimbiótica, en la que podemos ver una célula de gran tamaño engullendo por fagocitosis a una célula de menor tamaño. Esta se pliega, se cierra, posiblemente estos son como unos pseudópodos, se encierra y no digiere a la célula, sino que le crea una doble membrana para que ésta pueda realizar sus funciones. Hay diferentes dudas todavía sobre estas teorías, pero también hay bastantes evidencias que ayudan a que se mantenga todavía en pie. La estructura de los cloroplastos es similar a esta, poseen una doble membrana lipídica. Vamos a ver que hay una membrana también de tilacoide. Tenemos acá entonces la membrana externa, es esta que tenemos acá, que es la de color verde, ¿no? Es esta membrana externa. Luego tenemos una membrana interna en esta parte de aquí, y entre esas dos membranas, esto amarillo es el espacio intermembrana, que es este espacio que tenemos o que mencionamos acá. Luego tenemos la membrana de los tilacoides. La membrana de los tilacoides es esta que está acá, esta otra parte verde que nos está generando estos disquitos. Y tenemos los denominados granas, que son los tilacoides de los granas. Acá tenemos estos circulitos, son los denominados granas. Cuando tenemos varios de estos circulitos apilados, se denomina granum, que es en plural. Es todo esto, y estos van a estar encargados de realizar los procesos de la fotosíntesis. Acá vamos a encontrar los pigmentos fotosintéticos. Tenemos entonces tres espacios que se van a crear en la parte interna del cloroplasto. Tenemos el espacio intermembrana, que ya lo habíamos visto, entre la membrana externa y la membrana interna. Tenemos el estroma, que va a ser esta zona blanca que podemos ver, en la cual vamos a encontrar el ADN de tipo cloroplástico, que es este ADN que tenemos acá, que ya decíamos que se parece bastante al de las células procariotas, pero también tiene características propias de las células eucariotas. Entonces allí ha habido un poquito de mezcla y se ha podido diferenciar un poco más de las células procariotas. Tenemos también los plastorribosomas, le llaman, que son ribosomas que se encuentran únicamente en los cloroplastos. Estos ribosomas van a ayudar, al igual que en las mitocondrias, a sintetizar las proteínas y las enzimas que van a ser necesarias en este caso para la fotosíntesis. Mientras que en las mitocondrias las proteínas y las enzimas que se sintetizaban eran las que iban a ser utilizadas para la respiración celular y para los procesos que realiza la mitocondria. Acá únicamente el cloroplasto tiene su ADN y sus ribosomas para generar sus proteínas útiles para la fotosíntesis. Y tenemos el lumen del tilacoide, que es el que se encuentra en el interior de las membranas tilacoidales. Acá tenemos la membrana tilacoidal, que es la parte verde, y el espacio intratilacoidal o lumen del tilacoide, que es esta parte amarilla que se encuentra dentro.
Tenemos las lamelas, que es donde están ubicados los diferentes granas o los granum. Y así, tenemos entonces estas partes que conforman a los cloroplastos. Cada una de estas va a realizar una función específica durante el proceso de generación de energía o de paso de energía lumínica a energía bioquímica. Así llegamos entonces a hablar de la función de los cloroplastos. Estos transforman energía lumínica en energía química, que es lo que les había dicho. Las membranas externas e internas están relacionadas con la generación también de ATP, similar al de las mitocondrias. Es el sitio en el que la energía solar es transformada en carbohidratos y se obtiene como producto de desecho el oxígeno. Acá tenemos compuestos orgánicos que se generan en el cloroplasto y se genera también oxígeno. El oxígeno no se genera como algo que sea utilizable para la planta, se genera como una sustancia o elemento de desecho, similar a nosotros. Nosotros respiramos oxígeno, utilizamos ese oxígeno y producimos dióxido de carbono. El dióxido de carbono para nosotros es la sustancia de desecho, pero para la planta el dióxido de carbono es un elemento útil para poder realizar la fotosíntesis. Mientras que para nosotros los procesos de respiración celular los realizamos gracias al oxígeno que ellas producen. Entonces, lo que nos sirve a nosotros es el desecho para ellas y lo que nosotros desechamos es lo que les sirve a ellas, a las plantas, para poder realizar la fotosíntesis. También está involucrado en la síntesis de otras macromoléculas como aminoácidos, fitohormonas, vitaminas y ácidos grasos. Por eso aquí también se denominan compuestos orgánicos. Sin embargo, durante la fotosíntesis lo que estamos produciendo, bueno, lo que están produciendo las plantas es glucosa. Van a necesitar ¿qué? 6 moléculas de CO2, de dióxido de carbono, 6 moléculas de agua, van a necesitar la energía lumínica para el proceso de la fotosíntesis y van a generar glucosa, que va a formar parte ya, o sea, para poder hacer la respiración celular y generar ATPs o para formar parte de las diferentes estructuras del organismo, como pueden ser paredes celulares, pueden ser membranas celulares, pueden ser cualquier estructura en la que vaya incluida la glucosa. Tenemos también las 6 moléculas de oxígeno que son producidas durante el proceso de respiración de fotosíntesis. Entonces, una de las funciones principales o la función principal de los cloroplastos entonces es la fotosíntesis y producir glucosa y sustancias de desecho como oxígeno. Pero también tiene otras, que es la de producir o ayudar en la fabricación de aminoácidos, fitohormonas, entre otras. Acá en esta diapositiva les traigo un ejemplo de animales fotosintéticos. Entonces, solo las plantas pueden producir oxígeno y pueden producir glucosa, pueden nutrirse a partir de los cloroplastos. No, también tenemos animales. En este caso es un único animal el que tenemos como ejemplo, que es Elysia clorótica. Elysia clorótica, que este es un animal del grupo de los moluscos. Es un organismo marino y realiza un proceso denominado cleptoplastía, que significa similar a las euglenas, pero en el caso de las euglenas estábamos hablando de protozoarios, ¿no? Y en el caso de este es un molusco, es una babosa marina, estamos en presencia de un animal que produce fotosíntesis, pero no la produce directamente él, sino que él por medio del proceso de cleptoplastía se alimenta de esta planta, de esta alga que se denomina Baucherria litorea. Esta planta tiene una gran cantidad de cloroplastos. Todos esos puntitos que vemos ahí son cloroplastos. Entonces esta babosa marina viene, se alimenta de esas plantas y adquiere los cloroplastos y posteriormente los utiliza para poder realizar fotosíntesis y alimentarse de la glucosa que le proveen esos cloroplastos. Entonces ahí tenemos una excepción a la pregunta de si solo las algas y las plantas pueden utilizar cloroplastos. No, también tenemos algunos animales y algunos protozoarios.
Si tienen alguna duda o comentario lo podemos ver en la siguiente clase. Es un gusto nuevamente. Chao, chao chicos.